El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López. 10 de la mañana con 1 minuto y les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo en Radio Universidad de Chile. Estamos muy entusiasmados por el programa de hoy, pero antes contarles que hay 13 grados con 9 a esta hora en la región metropolitana, que la máxima esperada para hoy día es 25 grados, que estas nubecitas que nos acompañan a esta hora deberían irse en retirada. Mañana tendríamos entre 9 y 26 y el jueves entre 9 y 27 grados para quienes estamos acá en el centro de Chile, pero para todo el resto de la gente que nos está escuchando a través de radio.uchile.cl en diferentes zonas horarias, en diferentes temperaturas y contextos, para ellos y ellas nuestro abrazo. También, por supuesto, recuerden a la gente que nos está viendo por YouTube, a la gente que nos siguen a 102.5 y que también se pone al día con nuestras entrevistas, tanto en el canal de YouTube como en la sección Vuelva a Escuchar. Ellos y ellas van a poder disfrutar de las estupendas conversaciones que tenemos hoy día. En un ratito vamos a estar con Diego Soto, director chileno, que va a estrenar próximamente su película Muertes y Maravillas, que tuve la posibilidad de ver en Valdivia y luego de hacer el conversatorio post-estreno con Diego y su equipo, y de verdad es una película muy, muy bonita, muy inspirada, por supuesto, en la poesía de Teillier, y vamos a hablar de eso y más con el director. Y antes estamos muy emocionadas acá porque Irene Vallejo, la destacadísima escritora y académica española, nos acompaña hoy día. Ella se hizo muy famosa por este libro que tengo acá, El infinito en un junco, pero está acá para una serie de actividades que incluyen también su más reciente publicación en nuestro país, El futuro recordado, entre otros. Se va a tener varios encuentros, firma de libros y más, y vamos a estar hablando del amor por los libritos y los aprendizajes respecto al mundo antiguo para el presente, entre otras cosas. Y vamos a partir escuchando a Las Migas. Sí, señor, porque Las Migas, desde España también, tienen concierto hoy día en el Teatro Nescafé de las Artes y vamos a partir bailando con Antonia. obsesión, el póker de la vida.
vida estaba en juego y le faltaba las de corazón. Y dijo, yeah, yeah, toma, aquí pam, pim, pam, pum, ay Dios. El póker de la vida estaba en juego y le faltaba las de corazón. Ten cuidado, Antonia, no todo es como se ve, la vida se pone al revés. Ten cuidado, Antonia, no todo es como se ve, la vida se pone al revés. Ten cuidado, Antonia, no todo es como se ve, la vida se pone al revés. Ten cuidado, Antonia, no todo es como se ve, la vida se pone al revés. La vida se pone al revés. La vida se pone al revés. ¡Antonia! El placer de los extraños. Ciertas personas dedicamos muchas horas de nuestra vida al placer desenfrenado. Lo hacemos tumbadas, sentadas, acostadas, humilladas, en la cama, claro, pero también en otros lugares. A veces boca abajo, a veces boca arriba. Una voz nos susurra al oído y de pronto se esfuma el mundo que nos rodea. Entonces empieza el pausado ritual de las caricias. Las manos acarician las páginas del libro, los ojos, las filas de letras. En algunos instantes gloriosos, leer roza la felicidad. ¿Qué secuelas provoca el vicio inconfesable de la lectura? El filósofo Richard Rorty piensa que nos cambia la mente de forma irreversible. Desarrollamos una anomalía llamada ojos interiores. Descubrir a los personajes de una historia se parece a conocer a gente nueva, comprendiendo su carácter y sus razones. Cuanto más diferentes son esos personajes, más nos amplían el horizonte y enriquecen nuestro universo. Según Rorty, la literatura no cambia solo el contenido de nuestros pensamientos, sino también el continente. No lo que percibimos, sino el aparato mismo de percepción. La literatura nos ayuda a construir una nueva capacidad de comunicación con seres diferentes. Gracias a los libros, habitamos en la piel de otros, acariciamos sus cuerpos y nos hundimos en su mirada. Y en un mundo narcisista y ególatra, lo mejor que le puede pasar a uno es ser todos. ¡Qué maravilla! Eso es uno de los ensayos que está en este libro, El futuro recordado, de Irene Vallejo, que es una colección de ensayos de más o menos esa misma extensión, pequeñas columnas que nos permiten pensar en este tiempo contemporáneo y de lo que nos pasa en este tiempo contemporáneo a partir de la sabiduría de la antigüedad. Irene Vallejo nos acompaña en el estudio y yo estoy muy emocionada. ¿Cómo estás, Irene? Yo también muy feliz de estar aquí, Antonella. Gracias por tu invitación y tu hospitalidad y esta lectura fabulosa. Bueno, creo que El placer de los extraños, esa columna ya nos permite entrar, porque muchos nos enamoramos de ti y de tu trabajo con este libro, El infinito en un junco, que se transformó en un libro importantísimo para la lectoescritura, sí, podríamos decir como herramienta, etcétera. Sí, eso está súper bien, pero también yo creo que lo que nos pasó, o lo que a mí me pasó, fue encontrarme con alguien que tenía esta misma pasión por los libros que yo, pero además tenía tantas herramientas para explicarme de dónde venía esta pasión por los libros. Y yo creo que El infinito en un junco se transformó en un bestseller, lo que es muy raro para un libro que diríamos es un ensayo académico muy bien fundamentado respecto a la historia de los libros y de las bibliotecas y de los libreros y libreras. Pero aquí hay un apasionamiento que es muy contagioso, ¿no? Y quería preguntarte respecto a cómo fuiste tú respondiendo a que se haya transformado en un tremendo evento editorial este libro. Sí, soy la primera sorprendida por ese resultado. Porque lo cierto es que lo escribí sin expectativas, sin ambiciones, en un momento personal muy difícil. Acababa de nacer nuestro hijo y bueno, pues llegó al mundo con graves problemas de salud. Tuvimos que afrontar una larguísima hospitalización del niño en una UCI neonatal. Y entonces yo empecé a escribir este libro por motivos estrictamente terapéuticos. A mí escribir todos los días me ayudaba a sobrellevar esa situación. Y entonces realmente no pensé ni en las demandas del mercado, ni hice ningún cálculo, no me planteé quién lo publicaría o cuándo, sino sin red decidí lanzarme al libro que yo sentía que en ese momento
me hacía bien escribir y me ayudaba y me serenaba y me daba fuerzas para afrontar esa situación. Entonces, curiosamente, la paradoja de esta historia es que digamos que ha sido mi apuesta vencedora cuando me he abstraído totalmente de lo que se supone que pedía el mercado o que eran los temas destinados a tener éxito. Así que es una situación curiosa. Y acabado el libro, pues para mí el único objetivo era llegar a publicarlo realmente y bueno, pues que pudiera alcanzar a unos cuantos raros y extravagantes apasionados como yo. Y la sorpresa, la enorme y maravillosa sorpresa ha sido que esos pocos extravagantes han resultado ser muchísimos, una gran familia internacional que voy encontrando de país en país. Y mi reflexión es precisamente esa, que asumimos que los lectores somos una minoría, pero no sabemos lo numerosos que somos como minoría. Y yo sospecho que somos muchos más de lo que se cree. Uh-huh. Y que esta forma de escribir que apela precisamente a ese entusiasmo y a esa pasión, ¿no? Incluso a ese erotismo que tú has introducido muy bien con el texto que leías, pues realmente ha servido para hacer aflorar esta comunidad que existe, que vive, que palpita con los libros y que quizá pues necesita también ser consciente de sus propias dimensiones y de su propia fuerza en un mundo que está constantemente conspirando para hacernos pensar que se acaban los libros, que se acaba la lectura, que se acaba la novela, que se acaba todo, ¿no? En una especie de permanente situación apocalíptica. Uh-huh. Ahora, ahí se me cruzan dos cosas a propósito de tu respuesta, Irene. La primera es que El infinito en un junco además es un libro que, como digo, es un libro que tú eres doctora en antigüedad, eres experta en lo que pasa en el mundo antiguo, especialmente romanos, griegos, entonces lo estás trayendo constantemente, pero este es un libro de aventuras, es una manera de acercarse, ¿no? Y tu manera de describir los ambientes, uno siente que está ahí con ellos, estos buscadores de libros para las bibliotecas históricas, es muy emocionante leerlos, y yo creo que ahí también hay un ejercicio que es muy interesante de cruce, que está en toda tu literatura, de lo intelectual, el dato, el trabajo histórico, con la emoción. Hay una cosa muy sexy que está dando vueltas ahí, ¿no? Es cierto, porque yo cuando daba clases en la universidad me di cuenta de que la emoción es el detonante de la experiencia intelectual, o sea, aquello que nos capta, que de alguna manera nos afecta, que nos despierta emociones, recuerdos, que nos fascina, es aquello que nos deja huella, y por todo lo demás pues son conocimientos que memorizamos pero después resbalan y olvidamos, ¿no? Entonces hay allí una potencia enorme cuando convertimos el conocimiento en un relato, y la estructura narrativa es maravillosa como herramienta para transmitir conocimiento. Entonces yo dije, bueno, la historia no es solo una aglomeración de datos y fechas, tiene esa dimensión aventurera que tú decías, Antonella, ¿no? Y saber que los libros, hubo un tiempo en el que no existieron, fue preciso inventarlos, después luchar por ellos, porque siempre han estado en peligro, amenazados por las hogueras, por la censura, por las persecuciones, ¿no? Y además protagonizar esta historia apasionante que es la democratización del saber, ¿no? Como los libros al principio de la historia pertenecen a los privilegiados, a aristócratas, a clases sacerdotales, y cómo se consigue que esta experiencia arrebatadora y apasionante de la lectura se vaya poniendo al alcance de muchísima gente que estuvo excluida al principio. Uh-huh. Por supuesto, mujeres, personas de clases sociales inferiores económicamente, más desfavorecidas, y cómo vamos creando, ¿no?, a través de la escuela, la alfabetización, pero también los distintos formatos de los libros, las aventuras de las rebeldías sucesivas, ¿no? Y cómo llegar al momento en el que ahora vivimos es el resultado de toda esa serie de revoluciones pasadas y de peligros y de aventuras y de viajes. Entonces El infinito en un junco es las 1001 noches de los libros. Uh-huh. Pero además de ser un tapiz de relatos, es que es nuestra genealogía
como Sí. lectores y lectoras. Entonces es una aventura que nos concierne, es todo lo que nos ha precedido, ¿no? Es la lucha de las mujeres para abrirse espacio también en la palabra y en la escritura, ¿no? Es la lucha por crear estos espacios que son las bibliotecas públicas, para crear el acceso de todo el mundo al conocimiento, al relato, a la poesía, a la experiencia estética. Y a mí todo eso me parece muy, muy emocionante, ¿no? Yo lo vivo realmente como una película, empieza casi como ¿no? Esos jinetes misteriosos empiezan casi como una toma muy visual Sí. de esos jinetes, un western crepuscular. Y bueno, pues es que nuestra aventura es la de todos nosotros. Ujú. Pero a propósito de eso mismo, ¿no? A propósito de los imaginarios que están en juego ahí, de hecho, en El infinito en un junco tú hablas, por ejemplo, del imaginario que se trata de instalar respecto a las bibliotecarias en los años 50, ¿no? Citas What a Wonderful Life y esta película maravillosa de Capra, en donde este varón siente que está todo mal y que está por suicidarse, y un ángel le muestra cómo hubiera sido el mundo sin él y le muestra a su señora, ¿cierto? Y su señora sin él hubiera sido una oscura bibliotecaria, uno piensa absolutamente asexual, absolutamente sin gozo, sin posibilidades, y tú dices, a ver, pero ¿qué es lo que nos están diciendo con eso? La gente que amamos los libros no somos así, al revés. Somos gente que está llena de emociones, ¿no? Como dicen Fahrenheit, ¿no? Sí. A ti tú buscas los libros porque buscas conocer a otras vidas. Y eso es lo que nos pasa a quienes amamos los libros, de ahí el apasionamiento, ¿no? Pero hay un ejercicio, volviendo a lo que tú decías en tu primera respuesta, Irene, de hacernos creer que los libros están de modé. Sí. Que la intelectualidad es algo que no es deseable hoy día, que perdimos la batalla cultural, ¿no? Y parece ser que cuando El infinito en un junco se transforma en un bestseller, no es tan así. ¿Qué hemos aprendido en estos años a propósito del éxito de este libro, que sigue teniendo éxitos y premios hasta el día de hoy? Bueno, a mí me ha interesado mucho ver un poco cuál es la historia también de los prejuicios y los estereotipos asociados a la lectura, ¿no? Y a la idea de quién puede leer y quién no puede leer. Y bueno, realmente hemos pasado de un larguísimo periodo de siglos en los que la lectura estaba limitada a esas clases más favorecidas, y entonces era una cuestión de clases y pertenecías a un determinado ambiente. No tenías acceso, era un privilegio, no te correspondía. Y ahora que hemos conseguido democratizarla, pues ahora cambia el argumento y pasa no de decirnos que está fuera de nuestro alcance, sino de decirnos que ya ha pasado de moda, ¿no? Como que ya no merece la pena, que no tiene sentido práctico, que no tiene utilidad, que ha sido sustituido por las nuevas tecnologías, por las pantallas. Pero en el fondo siempre hay como un mensaje, ¿no? Parece que disuasorio para convencernos de que no merece la pena, o que no tiene sentido, o que no somos el público destinatario de ese tipo de mensajes. Y bueno, pues quiero decir, esto enlaza con lo que decíamos antes, de que la lectura y los libros siempre han estado perseguidos y lo siguen estando en el presente. Todavía sigue habiendo ahora debates porque determinadas personas no quieren que en las bibliotecas públicas haya determinados títulos. En Estados Unidos, Eso donde está ha estado pasando de ahora. gira, las bibliotecas públicas, la Asociación de Bibliotecas Públicas ha lanzado un llamado de urgencia porque están sufriendo mucho acoso por parte de grupos religiosos e ideológicos que no quieren que determinados libros estén al alcance de un público amplio, ¿no? Estamos viendo ataques a escritores, ¿no? Salman Rushdie fue apuñalado por haber publicado un libro que se consideraba herético. Entonces, los libros siempre están en peligro y siempre están amenazados. Y en el sentido más gozoso, es una operación arriesgada adentrarte en un libro, ¿no? Y entrar en la mente de otra persona y dejar que te penetren ideas ajenas y abrirte a esa posibilidad de conocimiento y de espíritu crítico y de miradas de otros puntos de vista. Y yo creo que eso, de alguna manera, tiene sus adversarios y sus contrincantes en todas las épocas y también en la nuestra. Entonces, a mí me parece importante ir desactivando toda esa serie de argumentos, porque creo que hay algo maravilloso e importantísimo en juego, y que el ser mismo de la democracia tiene que ver con la libertad de los libros, que parece un juego de palabras, ¿verdad? Muy bonito. Libros libres, jugaban en la película, ¿no? En la adaptación de Truffaut sobre la Fahrenheit, se jugaba con ese juego de palabras, ¿no? De libros libres. Y
Y bueno, pues ahí está, ¿no? Creo que Es que totalmente las cierto. ideas siguen siendo muy peligrosas, ¿no? Exacto. Y acercarte a la otra edad, que es lo que nos permiten los libros. Como Sí. tú repites una y otra vez a lo largo, tanto del Infinito en Juco como en el Futuro Recordado, ¿cierto? El poder que tienen los libros para poder ayudarnos a empatizar, ni más ni menos. Y acá, en el Manifiesto por la Lectura, que es esta belleza del libro que fue una invitación que te hicieron la Asociación de Editores de España, que es un argumento político. Me parece tremendo esto, en este librito pequeñito que parece tan inofensivo y es muy peligroso. Porque acá también tú argumentas todo esto que hemos estado hablando y respecto a la importancia que tiene hoy día la lectura para la democracia. Detengámonos un poquito ahí porque yo no sé si el mundo contemporáneo ha tenido un momento de mayor riesgo para la democracia como este. El advenimiento de neofascismos y de discursos que al mismo tiempo son tremendamente atractivos en términos de discurso mediático, nos tienen muy en peligro en muchos países, incluido el nuestro, ¿no? Incluido el tuyo, incluido el nuestro. Todos. ¿Cuál es el rol ahí que puede tener la literatura y los libros? Ese librito fue un encargo en el que, bueno, pues precisamente se trataba de apoyar una medida, una política a favor del libro y la lectura en España. Y la pregunta a la que intentaba contestar es por qué hay que apoyar con fondos públicos campañas y proyectos de promoción de la lectura. O sea, por qué más allá del placer individual de cada uno de nosotros e intelectual, socialmente hay motivos y razones para apoyar y fomentar la lectura, ¿no? Y parece una cuestión obvia, pero no lo es tanto, y creo que es importante abordarla y razonarla y argumentarla. En fin, también hay que decir que hay libros muy peligrosos, o sea, que son portadores de ideas muy nocivas y muy dañinas, y que algunos libros han sido pues bestsellers que han fomentado el odio, el racismo. Mein Kampf de Hitler fue un bestseller en su momento, ¿no? Algunos de los libros más vendidos o con más ejemplares en sus tiradas, pues como el Libro Rojo, en fin, han sido libros que han estado asociados también a ideas y a regímenes totalitarios. Así que no hay que idealizar los libros, ni pensar que por el mero hecho de que un mensaje aparezca en un libro debemos asumirlo y aceptarlo, ¿no? Pero me parece importante que defendamos la posibilidad de que todas las ideas tengan su espacio, y esto alude a la madurez luego de cada uno de nosotros de juzgar, de pensar, de confrontar, de acudir a distintos libros, a distintos textos, y ver la historia también desde distintos puntos de vista. En el momento en el que empiezan a amputarnos una determinada idea o un punto de vista, ya nos están tratando como menores de edad, ¿no? Que no pudiéramos decidir por nosotros mismos, y hay aspectos muy conflictivos en la historia que también tenemos que abordar a través de la lectura, ¿no? Pero el hecho de que en las bibliotecas y en las escuelas se estudien y se aborden distintos textos, creo que es esencial para que ese diálogo se mantenga vivo y para que adquiramos ese sentido crítico, ¿no? Bueno, absolutamente. Además, ahí citando de nuevo esto que leía yo al Richard Rorty, de que cuando nosotros nos disponemos a la lectura y lo hacemos como un ejercicio constante, no solamente estamos adquiriendo experiencias, sino también estamos transformando nuestra capacidad perceptiva. Y en un mundo de fake news, eso es urgente. Efectivamente, sí. O sea, es muy importante desarrollar esa disciplina de no aceptar pasivamente cualquier mensaje, sino confrontarlo, leerlo, buscar, ¿no? Intentar entender la profundidad. A mí me gusta mucho la metáfora, la etimología de inteligencia. Inteligencia y la palabra intelecto tiene dentro la palabra lector. Porque inteligente es quien sabe leer entre líneas la realidad. Eso es lo que significa etimológicamente la inteligencia. Es una metáfora de la lectura, o sea, igual que entender un texto es ir más allá de las palabras y entender el lenguaje, el mensaje profundo de ese texto, ¿no? Incluso lo silenciado, lo no mencionado, lo omitido, los intereses que puede haber detrás de ese libro, las ideas. Pues hacer eso mismo con la realidad, ¿no? Entonces eso en nuestros tiempos es absolutamente urgente. No trabajar solo en aprender a leer en el sentido de descodificar, sino también esa lectura profunda que significa entender los significados que laten en un texto y saber
detectar, diferenciar opinión de información y bueno, pues tener esa preparación. Y eso ahora pues lo adquirimos principalmente a través de los libros. Sí, porque nos requieren además, creo que tú lo pones acá en uno de los ensayos del futuro recordado, requieren además salirse del tiempo. Sí. Vivimos en un tiempo súper acelerado y hoy día leer es un acto de rebeldía. Decir, Sí. sorry, voy al silencio, me siento aquí con mi amante, con mi libro, ¿cierto? Y me quedo tranquila un rato y no me molesta, en el mundo no existe, tiro el celular lejos. Y solo es posible, o sea, leer es solo posible en un espacio de quietud. Pero en ese leer entre líneas, tú en el futuro recordado y también en todos tus libros, yo estoy citando estos dos, pero en los otros también, estás constantemente refiriendo al mundo antiguo y todos los aprendizajes y sabidurías que tenemos ahí. Pero una de las cosas que me gusta mucho que tú haces en tu trabajo es que lees entre líneas ese mundo antiguo y también dices, yo no hubiera existido en ese mundo antiguo. Exacto. O sea, tampoco hay una idealización respecto a eso porque las mujeres no estábamos incluidas en ese espacio. Era un mundo terrible, atroz. Me fascinan algunas de sus ideas, de sus textos, de sus pensamientos, pero no hay que ocultar la esclavitud, la exclusión de las mujeres, su encierro en casa, la misoginia, el culto a la guerra, el imperialismo, todo eso está allí. Yo creo que tenemos también que enfocarlo y subrayarlo, ¿no? Eso formó parte de esas sociedades. ¿Y por qué es saludable ver las contradicciones? Bueno, pues porque ver las contradicciones del pasado nos ayuda también a asumir la complejidad de nuestro propio presente, ¿no? Y no aceptar tampoco unos mensajes excesivamente simplificados. Muchas de las ideas políticas y de los conceptos que ahora seguimos utilizando nacieron en el mundo antiguo y me interesa mucho también la genealogía de esos conceptos, en qué contexto nacieron, digamos, en qué juego de intereses, cómo han sido recreados y reelaborados desde el mundo contemporáneo y que hay detrás de todo ese trayecto. Entonces, históricamente es fascinante y nos protege de muchas manipulaciones, sobre todo de la manipulación principal, que es la de la nostalgia, esa que nos dice que en otros tiempos, pues mucho más autoritarios, vivíamos más felices porque había un orden, porque había una especie de unanimidad que en realidad es ficticia, ¿no? Y que tiene que ver con la falta de libertad de expresión. Entonces, me parece muy importante ir como analizando, visitando, rodeando esos supuestos paraísos perdidos y viendo lo que había también de inquietante en esas épocas que hemos idealizado y que muchas veces se utilizan también en un sentido político en el presente. Bueno, porque especialmente, o sea, como somos seres construidos de historias, ¿cierto? También se nos convence, se nos olvida, por ejemplo, que nuestras decisiones políticas están basadas en la construcción de un imaginario, de un relato respecto a esos ideales, entre comillas, que movilizan nuestra emoción. O sea, de nuevo entramos a la lógica del relato y de la emoción y cómo nos vinculamos con aquello, ¿no? Pero en el ejercicio de pensar el pasado críticamente aparecen un montón de herramientas. Y yo, leer El futuro recordado ha sido muy delicioso porque es como, mira, no somos tan originales tampoco. Sí, eso también. Muchas veces nos creemos que estamos inventando algo y esas mismas soluciones, esas mismas ideas ya se han puesto a prueba en otros momentos históricos y es interesante aprender de esas experiencias. Al final, el ser humano elabora su conocimiento a fuerza de experiencia acumulada y si los libros son valiosos es porque nos permiten entrar en contacto con toda esa experiencia que nos precedió y que antes de la existencia de la escritura y de los libros se perdía en la memoria. O sea, cada generación tenía realmente que empezar desde el principio, ¿no? Y volver a descubrir y volver a crear y volver a elaborar lo que ya habían hecho sus antepasados. Nosotros, gracias a los libros, gracias a la historia, gracias a la filosofía, tenemos ya todo ese bagaje y podemos, sacar lecciones de todo lo que ya hemos hecho, de lo que hemos probado, de cuáles fueron sus inconvenientes, cómo se aplicó, de qué manera, cuáles fueron sus... las razones de los fracasos o los éxitos, ¿no? Pero a mí me interesa mucho pues, eso que tú apuntabas antes, ¿no? Esa contradicción de amar el mundo clásico, Grecia y Roma, y saber que como mujer, yo en la Atenas clásica que tanto idealizamos, hubiera estado encerrada en el gineceo. Y hace no tanto tiempo atrás, tú hace poco posteaste, aquí yo declarando mi fanatismo con Irene Vallejo, un homenaje a tus abuelas, por ejemplo, que tú dices, eran inteligentísimas, muy creativas, pero no tuvieron las oportunidades. Y ahí también hiciste, medio de soslayo, pero me pareció muy valioso, una defensa a la educación pública, a las becas que han permitido que mujeres como nosotras podamos tener voz. Exacto. Que
sigue siendo una rareza todavía en el mundo contemporáneo. Exacto, sí. Yo creo que es importante también conocer todo ese trayecto, ¿no? Y a quién le debemos los pasos que ahora estamos dando y tener ese agradecimiento hacia las pioneras y hacia las que han abierto estas rutas que transitamos, ¿no? Hay muchos grandes logros históricos de los que es necesario ser conscientes, aunque solo sea para protegerlos, para evitar que haya un paso atrás. Es interesante ver que muchas de las grandes bibliotecas de la antigüedad, más que por el fuego, por los saqueos, por la destrucción, por los fanatismos, sucumbieron al desinterés, ¿no? A la falta de apoyo, a la como falta está pasando de con los respaldo. teatros en Italia. Leí esa noticia el fin de semana y fue Sí. ¡wow! ¡Qué, Sí. ay, qué dolor! Bueno, pero por lo menos sabemos que en cuanto a libros y en cuanto a interés, todavía vemos quienes estamos haciendo ahí resistencia y no somos pocos. Eso es muy lindo también. Irene Vallejo tiene una súper, ultra apretada agenda. Estoy aquí mirando al Pato Madrid que me indica, firma de libros hay hoy día. En la presentación. A las 6 de la tarde en la Ciudad de la Palabra, es la Universidad Católica. En el Campo de los Comendadores, me imagino que eso con invitación, pueden verlo. Irene lo puso en sus redes sociales, además. Va a estar también en el Puerto de Ideas. Viernes y domingo, y además eso se transmite, así que para quienes no puedan llegar van a poder tener la posibilidad. Si usted llegó tarde a esta conversación, recuerde que queda en YouTube. Mucha felicidad de haberte tenido acá, Irene. Muchas gracias por venir a la radio, un tremendo honor. No, un honor para mí. Ha sido maravillosa esta conversación, el ritmo, la pasión que le imprimes y bueno, me ha encantado. Que somos parte de la misma secta. Exacto, sin duda. Bueno, nosotros vamos a la pausa. Estoy pasadísima, pero me sabrán perdonar. Iremos a la pausa y ya regresamos. Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango. Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook. ¿Qué es el cambio climático? ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Cómo fue el primer viaje al fondo del mar chileno o cómo nacen las estrellas? Son algunas de las preguntas que expertos y académicos responden cada semana en Nanocharlas, un espacio de divulgación de bolsillo para todas las áreas del saber, todos los miércoles a las 20 horas por las pantallas de Uchile TV en la señal del 11.2 en la región metropolitana o a través del sitio www.uchiletv.cl. Nanocharlas por Uchile TV, una buena señal. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Comienza a escribir un capítulo inolvidable. Transforma tu mundo. Deja una huella imborrable. Atrévete a ser el protagonista del cambio. Construye tu futuro transformando el de otros. Levanta grandes proyectos con cientos de comunidades. Transforma Chile. Conecta con distintas realidades.
Si eres profesional joven y sientes el poder de transformar tu mundo y el de Chile, inscríbete en serviciopaís.cl. Servicio País. ¿Eres valiente? ¡Únete! Con el financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Radio Universidad de Chile los invita cada martes a las 11 horas a sintonizar el programa Las Vueltas de la Vida, Sexualidad en las Personas Mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Los invitamos a hacer reflexionar sobre la sexualidad de ayer y de hoy bajo la lupa de las personas mayores. Conduce Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica. Las Vueltas de la Vida, Sexualidad en las Personas Mayores, cada martes a las 11 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Quien quieras hablar por esta noche, llámame. Wow, wow. No te quedes quieta ni un segundo tras mi puerta otra vez. Wow, wow. Ven aquí, no sabes cuánto te esperé. Oh, las noches que no me dormí. Razones para hablar de lo que pueda suceder esta vez. Sé que te has cansado de planear siempre tu vida sin querer, sin querer. Ven aquí, no sabes cuánto te esperé. Oh, las noches que no me dormí. No sabes qué es morir después, oh, de haber vivido por ti alguna vez y no saber qué hacer antes del amanecer. Y yo no sé perder. Escuchamos a Los Búnker, una de las grandes noticias de este año de retorno, ¿cierto? A propósito, además de que Concepción fue nombrada Ciudad de la Música por la UNESCO, tremendo
victoria para nuestros amigos penquistas que están haciendo música, y amigas también, que están haciendo música fabulosa desde ahí. Y hablando de cosas espectaculares que pasan fuera de Santiago, desde Rancagua nos llega la película Muertes y Maravillas, que tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Valdivia. Tuve el tremendo honor de acompañar ahí al equipo en el conversatorio post película, que a mí siempre me da mucha alegría y siento que es un honor poder estar en ese momento que es tan especial, yo lo sé, para quienes están mostrando sus películas. Muertes y Maravillas está dirigida por Diego Soto. ¿Quién nos acompaña en el estudio ahora? ¿Cómo estás, Diego? Hola, hola, muchas gracias por recibirme acá. Bueno, yo le dije a Diego, a mí la película me encantó. Es una película, voy a tratar de hacer el resumen acá, sobre un grupo de amigos posadolescentes, están ahí como entrando a la veintena, ¿cierto? Haciéndose muchas preguntas respecto a qué pasa ahora. Y hay preguntas en este caso en particular detonadas por la muerte de uno de ellos y qué sucede con el núcleo y con los amigos que fueron patas y que andaban para todos lados juntos, ¿cierto? Y que hacían música juntos, que carreteaban juntos y que eran los espejos de unos y otros en ese momento tan radical de la adolescencia y la construcción de la masculinidad especialmente. Y bueno, la película se pasea por todo eso, acompañados además por la amable poesía de Tellier, que fantasmea a lo largo de la película y además le da nombre a ella, ¿no? Así que, bueno, esta película tiene estreno en Santiago en el FIDOX, que es un festival de documentales. Luego vamos a entrar ahí qué hace Muertes y Maravillas en el FIDOX el 19 de noviembre. Y el 24 se va a estrenar comercialmente a final de este mes en la sala del Centro de Arte Alameda en Seina. Así que para partir, Diego, ¿cómo estás con todo lo que está pasando con Muertes y Maravillas? La verdad ha sido bien inesperado. Cuando hacíamos la película no teníamos ninguna de estas expectativas de que se moviera tanto. Esta es mi segunda película. Nuestra película anterior se llama Un fuego lejano. La grabamos también en Rancagua, un poco de la misma manera, con actores no profesionales que en su mayoría eran familiares y amigos. Y esa película tuvo un recorrido bastante breve, digamos, se vio muy poco. Entonces como que estábamos acostumbrados un poco a hacer poquita bulla. Y ahora esta película ha generado un efecto bien inesperado en el cual la gente, al parecer, se conmueve, digamos, se siente como una conexión. He recibido demasiados comentarios, gente que me escribe, digamos, gente que me habló después de las funciones. Entonces eso, no me lo esperaba y no sé cómo manejarlo en este momento. Bueno, hasta ahora vas transitándolo, ¿no? Pero hay una cosa muy linda que dijo Raúl Camargo, director del Festival de Cine Valdivia, cuando presentó la película allá, y dijo que ustedes habían estado en el proceso de Surlab, ¿cierto? Que es este proceso que tiene para películas que están en su proceso de finalización y que la verdad es que ellos decidieron no involucrarse como festival porque la película era lo que era y estaba bien que fuera eso. Y esa declaración me pareció muy interesante, muy dulce también, pero diciendo, hay algunas películas que son bellas en su sencillez, en su no querer ser otra cosa. Y eso que podría ser súper obvio no lo es hoy día. Y yo creo que esa es una de las razones, ahí te lo lanzo como teoría, ¿no? De por qué la película está funcionando y genera en quienes la hemos visto esta ternura, pero también este como compromiso con la película, de decir yo te banco, porque me gusta eso que están haciendo sin tanto ruido. Sí, es verdad. Creo que igual sería una buena advertencia al futuro espectador, que igual es una película un poco rara, digamos, que tiene elementos, que tiene momentos raros. Pero me parece que de algún modo logramos armar un sistema que logra incorporar esas cosas, digamos. Tú me preguntabas antes de que empezáramos por qué estamos en un festival de cine documental, claro. Siendo que no es una película documental, pero nuestro método de trabajo sí toma muchos elementos del documental. Había una sensación de que si bien teníamos un guión, que en realidad no era un guión convencional como se escribe con formato de guión, sino una página con una suerte de plan de rodaje, digamos, bien breve, había una sensación de que íbamos a grabar con los chicos o con el resto de los no actores de la película, y si las cosas no funcionaban en términos de lo que estaba escrito antes, algo iba a salir, digamos. Como que había una apertura a que incluso el fracaso de lo que queríamos narrar
nos diera pie a que apareciera, a que entrara la realidad, digamos, a que entraran elementos inesperados, a que entraran escenas que se centraban más como en pequeños gestos, en la manera en que los personajes se comunicaban. Entonces, como por momentos podíamos relajarnos y decir, bueno, dejemos de contar la historia, o la historia no es lo importante acá, sino este mundo que estamos mostrando, digamos. Un mundo donde no hay personajes, digamos. Los actores ocupan sus mismos nombres, sus mismas ocupaciones, digamos. En la mayoría de los casos hay un par de personajes un poco más fantásticos. Y creo que todo eso que la película muestra, ese clima, esa atmósfera, no lo inventamos nosotros, sino que estaba ahí, ¿Sí? en esos lugares, en esos espacios, y quizá mi labor como director es más como identificar que hay algo ahí, que nadie lo está mirando, que nadie le está poniendo atención, y vayamos con un equipo y vayamos con una cámara y dejemos que esto viva para siempre, de cierto modo, en una película. Ahora, igual a mí me daría la impresión, yo agregaría eso, como el rol de tuyo como director, tiene que ver también como instalarse como unas gafas específicas para mirar eso. Y yo creo que ahí, también te lo lanzo como hipótesis, está la conexión Tellier. De alguna manera es una manera de mirar el mundo, porque efectivamente, no sé, la película parte afuera del mall de Rancagua, ¿no? Con ellos saliendo del cine, etcétera, y uno puede decir, ya, esta es una escena súper cotidiana, pero la manera en que está filmado eso, sin efectos, si no tiene más que ver con los tiempos, con las ubicaciones que ustedes cogen para que las toma, permite que uno vea cosas que están ahí, pero que para ser vistas requieren situarse desde cierto lugar. Y eso es un poco lo que ustedes hacen. Sí, me acuerdo que cuando la mostramos en Argentina, en Bafisi, un crítico que escribió, que la denominó una suerte de miniatura, digamos. Me gustó mucho ese término, porque en el fondo las miniaturas son cosas que parecen muy pequeñas, si uno la mira de lejos, la mira de cerca y ve el detalle, digamos, uno como que puede entrar en ese mundo. Y me pasaba que habían muchas cosas que yo tenía la intuición de que tenían que estar en una película. No podía explicar muy bien por qué el Cinemark de Rancagua tenía que estar en una película. Sí era un lugar que era muy importante para mí como un joven rancagüino, digamos. Y por ejemplo la película parte con el grupo amigo cruzando, claro, Miguel Ramírez, que es una calle como principal, digamos, de Rancagua, y eso era todo lo que estaba escrito en la hoja, digamos. Los amigos cruzan Miguel Ramírez, digamos. Después lo grabamos y lo vi, y cuando lo vi me di cuenta que están cruzando una avenida llena de autos, digamos, y cruzan a la mala corriendo peligro y divirtiéndose, y había ahí una imagen sobre el peligro, sobre la fragilidad, sobre la inconsciencia. La inconsciencia, claro, y sobre este mundo, digamos, de autos, digamos, de velocidad, como que ese contraste. Aparecen imágenes que en el fondo superan las intenciones de un autor, por decirlo de algún modo. Ahora, quizás con lo que Diego y yo estamos describiendo, ustedes puedan imaginarse una película como tantas otras que hemos visto a estas alturas, ¿cierto? Hecha con pocos recursos, o más bien con recursos muy limitados, filmadas en locaciones reales, que se detiene, pero probablemente... Yo he visto demasiadas películas de esas, y casi se ha transformado en un tipo de look. Me acuerdo en Valdivia, hace un par de años atrás, que había una mesa de programadores, como veían el cine latinoamericano, y uno de ellos dice, si veo otra película en donde hay un par de personajes caminando por una planicie sin hablar, ya me pego un tiro. O sea, es como, llegó a un punto donde que se transformó esta precariedad en un look, ¿no? Y quizás lo que a mí me resultó interesante, porque yo no tengo demasiada tolerancia con esas películas, debo reconocer, porque ya llevo 20 años viéndolas y ya como que ya en serio, ¿qué tiene de nuevo? Y a mí lo que me pasó con Muerte Maravilla es que efectivamente había algo nuevo ahí que tenía que ver, creo yo, con la dulzura de los personajes. O sea, efectivamente tú te detienes, pero tú te detienes desde un lugar, digo, tú como director pones la cámara en los sauces, en los que corre el viento, etcétera. Pero antes de hacer eso tú nos contaste por qué los personajes están en ese estado melancólico. Y eso finalmente produce la conexión con el espectador y mostrar a estos varones jóvenes en su vulnerabilidad,
en sus vulnerabilidades, se les murió un amigo, ni más ni menos, pero no están ahí, no saben qué hacer con ese dolor, están complicados, ¿no? No están que en luto, llorando y rompiendo todo, ¿no? Están incómodos, probablemente. Y creo que eso es muy atractivo de ver también, porque no es una imagen que estemos acostumbrados a ver. Sí, me parece que también hay una... Por mucho tiempo el cine ha ocupado mucho la crueldad como herramienta también, como para generar imágenes fuertes, digamos, potentes, y algunas lo son, otras no necesariamente, pero también se genera como una especie de acostumbramiento a que las películas sean duras, crudas, dolorosas, y algunas tienen mucho valor en eso, digamos, pero me acuerdo también de... creo que era Rita Segato que hablaba de la pedagogía de la crueldad, digamos, cómo nos vamos acostumbrando al dolor, digamos, a la violencia. Y dejamos de verlo. Sí, y en ese sentido, claro, quizá hay algo distinto en la película en buscar una mirada desde la ternura también, digamos, una mirada desde... que para mí tiene mucho que ver con Jorge Tellier, en el sentido de que hay una especie de nostalgia por estas personas, por estas vidas cotidianas, que al mismo tiempo que uno las está viendo, uno siente, bueno, esto en algún momento va a dejar de estar ahí, digamos. Entonces, qué bueno que estamos acá para presenciarlo, para experimentarlo, para registrarlo, y para agrandarlo también, ¿cierto? Como que uno ve un rostro de una persona que uno la ve todos los días en la calle y la ve en una pantalla gigante y se vuelve como una estrella de cine inmediatamente, digamos. Bueno, pero en este caso además eso es particularmente real porque es una película muy familiar, literalmente. Está tu mamá, está tu hermano, Sí. hay amigos que están siendo parte de tu equipo, tanto delante como detrás de cámara también. Y quería preguntarte por esa experiencia comunitaria que están compartiendo hoy día, que la película está alcanzando más revuelo y también a muchos espectadores y espectadoras insospechados en su origen, ¿no? Sí, claro, quienes actuaron en la película no sabían, me permitieron, tuvieron la generosidad de permitirme no decirles nada. O sea, yo no les conté de qué se trataba la película, apenas les contaba de qué se trataba la escena, lo que tenían que hacer en la escena. Quería cuidar, de cierto modo, una inocencia de ellos respecto a la historia que se estaba contando. No quería que se contaminaran por esas intenciones. Y además de eso, mi idea de la dirección es que ojalá nadie se sienta como que estamos haciendo una película. Quitarle el peso, digamos, a esa idea de que hacer una película es como algo tan relevante, tan grande. No, digamos, nos juntamos un domingo en la casa de la mamá de mi amigo Maxi, con su hermana chica, y le pido que diga unas cosas, digamos, grabamos. Como que si vamos a filmar la cotidianidad, el rodaje también tiene que ser un acto de cotidianidad. El rodaje tiene que adaptarse a esa cotidianidad y no al revés. Entonces, en ese sentido, todos quienes actuaron en la película están súper sorprendidos. Digamos, primero que se haya terminado, que haya sido una película, luego que se haya mostrado, después que haya ganado premios, qué sé yo, que son cosas que en verdad no es el objetivo de las películas, pero que las ayuda mucho a que se sigan viendo. Digamos. Además, digamos que estuvo en Bafisi, que es el festival más importante de cine de Argentina, y estuvo en Valdivia, que es, para algunos, incluyéndome, el festival más importante de cine en Chile. O sea, no ha estado como en los festivales laterales, ha estado muy al medio, y en ese sentido hay una valoración ya por el trabajo que ustedes han hecho. Sí, y eso también es hay un mérito que reconocer ahí a los programadores, a los jurados, a la gente que trabaja en medios también, que se abrieron a interesarse por una película que prácticamente no tenía un recorrido previo, que no tenía un historial, que no tiene como grandes nombres detrás, ni actores famosos. Creo que ahí hay una labor que ustedes, digamos, hacen, que es súper importante para que estos proyectos se muestren, lleguen a la gente y después la gente los pueda ver y decir si les gusta o no, digamos. Ahora, yo creo que probablemente, Diego, en mi caso, lo que a mí me pasó con la película es que creo que en estos tiempos de tanta artificiosidad, ver una película muy consciente de lo que es y muy
como segura de sí misma en términos de lo que muestra. Creo que la ternura y la honestidad hoy día son escasos en el cine, ¿no? Y eso finalmente es lo que a mí me pasó con Muertes y Maravillas. Por eso les dejamos la invitación para que se agenden Muertes y Maravillas, que no es un documental, pero está filmado como si lo fuera. Va a estar participando en FIDOX en la competencia nacional el 19 de noviembre, tiene su función, y después el 24 de noviembre se va a estrenar en el Centro de Arte Alameda en Seina. Hemos conversado con su director, Diego Soto. Gracias, Diego, por venir. Muchas gracias a ti, Antonella. Nosotros despedimos el programa de hoy día. Yo vuelvo a las 5 de la tarde a hacer Radiópolis. Vamos a estar hablando con Perroski. Regresa Perroski, qué bueno. A mí me encanta Perroski, así que vamos a hablar con su rock, folk, blues y qué traen de vuelta ahora. Y también vamos a estar hablando de cine. De hecho, hablando a propósito de Valdivia, vamos a estar con Alejandra Pinto hablando de nuestro amor eterno a Ernesto Díaz, que le queremos mucho, y también vamos a hablar de la última de Scorsese, porque bueno, tenemos que preguntarle a Lale Pin qué opinó de la última de Scorsese. Así que eso a las 5 de la tarde. Nos encontramos entonces. Que estén muy bien. Chao. Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.